Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta conferencia gratuita, ya saben, la cual impartimos casi siempre todos los días miércoles. A nombre del ingeniero Juan Mesa Vargas, del ingeniero José Manuel Almaraz, yo soy el ingeniero Julio Ramírez y nosotros somos MS Cursos. Vamos a comenzar con esta pequeña conferencia. Antes que nada, tengan un buen año 2019 y espero que todos tengan éxito en sus labores, en sus objetivos. Vamos a comenzar con esta pequeña conferencia. Ya hemos dado varias conferencias con diferentes temas, desde vehículos complejos como pudieran ser BMW, Mercedes-Benz, hemos pasado por marcas Volkswagen, Toyota, etc. Pero nos hemos olvidado de quizá algunos temas mucho más básicos y quizá más sencillos. Por lo cual esta conferencia va a ir dirigido sobre todo a personas que van iniciando o apenas incluso están pensando en ejercer esta profesión de programación automotriz. Por lo tanto, será una conferencia que hablará cómo funciona un sistema inmovilizador, lo más básico. Cuáles son sus componentes, cómo podemos programar, qué equipos nos ayudan para comenzar en la programación automotriz, al menos iniciando en los sistemas inmovilizadores. ¿Ok? Muy bien. Antes que nada, como bien ya y su nombre lo indica, los vehículos que utilizan sistema inmovilizador de llave con chip, en la parte, digámoslo, en la cabeza de la llave, o si es una llave control, por ejemplo, pudiera ser una de Volkswagen, una de Chrysler, se encuentra internamente un dispositivo electrónico conocido como transponder o chip. Ambos nombres en realidad están hablando del mismo dispositivo o elemento. No importa cómo lo nombren, simplemente se refieren a lo mismo, transponder o chip. ¿Qué es este elemento? Simplemente es un dispositivo de memoria, el cual contiene un número digital. Este número digital es conocido como número de identificación personal. Aquí tenemos un pequeño diagrama y esquema de cómo está conformado el sistema inmovilizador de llave con transponder. Obviamente, el primer elemento de este sistema es el mismo transponder. Dentro de las llaves de sistema inmovilizadores se encuentra un transponder. No sé si tenemos, aquí creo que tenemos unas cajitas o un chip. Ok, ahí tenemos a la mano. Gracias, ingeniero. Aquí, por ejemplo, tengo una caja con cientos de transponders o chips. Obviamente estos están etiquetados y aún están almacenados como vienen de compra. ¿Qué significa? Voy a sacar algunos distintas formas, etcétera. Pero en realidad el funcionamiento de cada uno de estos es prácticamente el mismo. Aquí tenemos otro. ¿Ok? Aquí tenemos estos transponders. Los voy a acercar un poco a la cámara. De izquierda a derecha en la pantalla tenemos este transponder. Claramente, incluso se alcanza a notar que tienen unas matrículas. En la parte superior indica PSF 7936. Posteriormente tenemos otro transponder que no tiene ninguna matrícula y claramente tiene un encapsulado de vidrio. Y por último tenemos uno más amplio en tamaño, pero prácticamente son lo mismo que el segundo. Y aunque el primero que les mostré tiene un encapsulado de cerámica, es totalmente negro, algunos lo conocen como de carbón, no es obviamente de carbón, simplemente pues es una nomenclatura que se utiliza por algunas personas, no está mal decirlo así, simplemente cada quien los nombra con su respectiva característica. Y cada uno de los transponders tiene digamos, una familia correspondiente. Por ejemplo, este transponder es de la familia TP14. Este otro es un
TP03 o ID13 y este es un TP02 y tiene esta característica. Dentro de estos elementos, ¿ok? Hay información almacenada. Esta información almacenada es conocido como número de identificación. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a tratar de buscar varios, aquí tengo otro TP14, y vamos a buscar a ver si encuentro otro tercero. Bueno, con esto basta de momento. Por ejemplo, tengo, vamos a ver si encontramos otro. Vamos a buscar TP05, TP12, TP12, TP14. Ok. Aquí tenemos estos transponders. Quiero ejemplificar algo muy importante. Ok, otro, si puedes encontrar, aquí hay otro TP14, muy bien. Vean claramente, aquí tengo en mis manos 3 transponders TP14. Incluso en su etiqueta, cada uno de estos, a ver si se alcanza a enfocar, TP14, los 3 son TP14. Pero, aunque físicamente por dentro son exactamente iguales, la información que tienen son distintos, sobre todo el número ID. ¿Qué es el número ID? Es el nombre, por poner un ejemplo, personal de cada uno de ellos. Aunque los 3 son T14, quizá el número ID del primero es 1, 2, 3, 4. El número ID del segundo quizás sea ABCD. Y el número ID del tercero quizás sea 9, 8, 7, 6. El número ID en cada uno de los transponders, aunque pertenezcan a la misma familia, siempre será diferente. Incluso si podemos colocar, tenemos un video tutorial, existen aparatos como mini setbooks, clonadoras mucho más sencillas, en el cual, por ejemplo, el video que vamos a poner a continuación es de una llave de un vehículo Opel Meriva. Esa camioneta utiliza un transponder TP09 y vamos a notar que al momento de que nos dé lectura, nos va a mostrar un número ID. Este número ID siempre va a ser en el lenguaje hexadecimal. ¿Qué significa hexadecimal? Van a ser de los números 0 al 9 y de las letras A a la F. Estas clonadoras o lectoras de transponders nos ayudan, número 1, a saber si el chip está funcionando. Si colocamos una llave o un chip directamente en su zona de lectura, nos deberá demostrar un número ID. Si el número ID nos apareciera todo en 0 o todo en letras F, nos indicaría que muy probablemente ese transponder está dañado. O mucho peor, que no se detectó ningún transponder a llave. También nos indicaría que ese transponder o chip se encuentra dañado. Vamos a ver a continuación el video tutorial y regresamos. When I think
Bien, compañeros, vamos a ver cómo saber cuando un transponder está en buen estado. En ocasiones los clientes nos refieren que el testigo del carrito está parpadeando. Debemos contar en el laboratorio con una clonadora como esta, es de las más sencillas. Hay más profesionales, marca Red Bull, hay marca JMA, pero estas son de fácil acceso por cuestión de costo y además en funcionamiento para leernos los transponders, pues está muy práctica. Esta es una llave de Opel, específicamente de lo que vendría siendo para el carro Meriva. Vamos a ver si efectivamente su transponder está bien. Cuando yo coloco la llave en esta posición, ya tengo encendido el equipo clonador o lector de transponders. Le voy a dar la instrucción de que lea. Ahí está leyendo. Y si el transponder está en perfectas condiciones, nos aparecerá una lectura como nos lo indica aquí, un TP40 cripto, o en México lo conoceremos como TP09, y ahí nos dice que es para Opel con tecnología de Philips Crypto. Muy bien, pues este fue un ejemplo de cómo podemos checar nuestro transponder. En el caso de que el transponder estuviera dañado, simplemente no aparecería ningún cambio en la pantalla de nuestro equipo clonador. Aquí lo tenemos reflejado. El ejemplo nos indica que es un TP40 cripto. Muy bien, pues nos vemos en una cápsula más de información de MC Cursos Automotrices y JM Cerrajeros. Recuerden, nosotros impartimos cursos de llave con chip, reparación de computadoras automotrices, tableros digitales, lectura de memorias y muchos cursos más. Los invitamos a visitar nuestra página www.mccursoautomotrices.com.mx. Hasta luego. Razones para tomar el curso de inmovilizadores y programación de llaves con chip. Proc 6 módulo 1. Aprenderás a cómo programar llaves con chip y controles remotos de las marcas de vehículos de mayor demanda, paso a paso y desde cero, fácil y rápidamente. Diagnostica eficazmente las fallas de las diferentes marcas de los sistemas antirrobo y sigue los pasos que se presentan en el nuevo tema diagnóstico lógico de inmovilizadores. Obtendrás como regalo la calculadora de códigos de respuesta para vehículos de la marca Ford y sus filiales Mazda, Lincoln, Mercury y Jaguar, así como también la calculadora para la obtención de PIN codes de vehículos Nissan en modelos hasta 2015. Estas calculadoras serán de máximo beneficio cuando estás utilizando equipos de programación como T300, MVP, CK100, X100 y SKP900. Y recuerda algo muy importante, recibe la misma información y beneficios en nuestros cursos en formato presencial y online. MC Cursos Automotrices, excelencia en capacitación automotriz. Ok, muy bien. Como acabamos de ver en el video tutorial, estas máquinas, las cuales en algunas ocasiones incluso nos permiten copiar un chip sobre otro, nos mostrarán el número ID. Le repito, aunque los tres transponders sean de la misma familia, el número conocido como ID siempre será distinto. Y ese número ID es el que en realidad va a permitir o no encender el motor del vehículo. Recuerden que un sistema de llave con transponder, su finalidad es que en caso de que se trate de abrir el switch o arrancar el vehículo desde el switch y se haga con una llave programada en el vehículo, no va a haber ningún problema, el vehículo va a encender sin ningún detalle. Caso contrario, si se abre o se intenta encender el vehículo con una llave totalmente nueva que no esté programada en el vehículo, no lo va a hacer. O caso contrario, incluso si se abre el switch
con algún desatornillador que se haya forzado el switch, el vehículo no va a encender. Todo esto debido a ese número ID. El número ID va a ser capaz de ser leído mediante un dispositivo conocido como antena lectora captadora. Aquí voy a señalar la antena lectora captadora. Déjenme borrar, aquí está. Esta antena lectora captadora, en este caso, la tenemos en color verde. Y, bien, ¿cómo funciona dicha antena lectora captadora? Antes de especificar a detalle cómo funciona, necesitamos hablar del siguiente elemento, el cual es conocido como el módulo inmovilizador. Aquí vamos a leer el texto. Inmovilizador, el cual puede ser, dependiendo del vehículo, una caja o un módulo específico solo para inmovilizar el vehículo. Puede ser, en algunos casos, el módulo de carrocería, el cual, aparte de abrir y cerrar los seguros del vehículo, cerrar y abrir ventanas eléctricas, o se encarga también del funcionamiento de las luces, se encarga también de inmovilizar el vehículo. Y en algunos casos, incluso el cuadro de instrumento también es el módulo inmovilizador. Aparte de leer el velocímetro, el tacómetro, el nivel de aceite, el nivel de temperatura, de gasolina, también se encarga en algunos vehículos de el sistema inmovilizador. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nos entregan un vehículo desde la agencia o el dealer, las llaves o transponders ya vienen programados en los módulos inmovilizadores. Supongamos aquí tengo este módulo inmovilizador de un vehículo Volkswagen. Los transponders están programados en este inmovilizador. ¿Y cómo es esto realmente? Si abro este pequeño Imobox, vamos a encontrar dispositivos de memoria. Y siendo específicos, este que tenemos en la parte superior derecha. Es una memoria de 8 pines, vean cómo está bastante desoldada y soldada. Es un módulo de prácticas aquí en el aula, por eso ya se encuentra quizá un poco, pues, desgastado. Yo creo que fácilmente se ha desoldado y soldado más de 100 veces, por eso se ve de esta manera, pero esto en realidad es un dispositivo de memoria. Dentro de esta memoria se encuentran los mismos IDs de estas llaves programadas. ¿Qué significa? Que aquí hay una pequeña lista de llaves programadas y por lo cual en la agencia o el dealer nos entregaron estas llaves o estos chips poniendo. Estamos ejemplificando simplemente. Por lo tanto, cuando abro el switch a la posición on, en ese momento el inmovilizador enciende y lo que hace es preguntar, más adelante vamos a entrar en detalle, por medio de la antena lectora captadora, cuál es el número ID de la llave con la cual se está tratando de encender el vehículo. Va a leer el número ID, por poner un ejemplo, 1, 2, 3, 4. Ese número ID va a entrar a el módulo y lo primero que va a hacer es compararlos con la lista de números ID ya programados en la memoria. Ahí está, que enfoque. Va a leer su lista de memorias y se va a dar cuenta que una de las llaves ya programadas tiene el número ID 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, va a permitir el arranque del vehículo. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo puede leer este inmovilizador dicho número ID? Voy a mostrar aquí un transponder que había mostrado hace unos momentos y vamos a notar que tiene un pequeño embobinado. Vamos a buscarlo rápidamente. Aquí, por ejemplo, si notamos, como es de cristal, se puede ver internamente un poco ahí está. Si podemos incluso hacer más amplia la imagen. Ahí se alcanza a ver un pequeño alambre de cobre. Ese alambre de cobre es
simplemente un embobinado. Un embobinado que está conectado a el microcontrolador, a resistencias y a capacitores. ¿Y cómo es capaz de que estos elementos, aunque por ejemplo rápidamente este es de cerámica, pero internamente es exactamente lo mismo que este? También tiene por dentro un pequeño embobinado de cobre. ¿Cómo funciona una lectura en estos sistemas inmovilizadores? Disculpen, ahí está. Muy bien. Aquí el ingeniero José Manuel nos puso una imagen de un transponder y claramente vemos cómo el embobinado está conectado a una placa electrónica en nuestro transponder. Déjenme, ok, ahí está. Está conectado a la placa electrónica. Esa placa electrónica tiene una resistencia, capacitores, y del otro lado tiene el dispositivo de memoria, conocido como microcontrolador. Ya sabemos que ahí está el número ID de este transponder. Por ejemplo, si recuerdan sus clases de secundaria o cualquier etapa escolar, en algún momento les explicaron cómo funciona un transformador de corriente. Por ejemplo, un eliminador muy típico de 120 volts a 12 volts, 9 volts. ¿Cómo funciona? Lo más importante quizá en este alimentador es el transformador. El transformador no es más que dos embobinados, uno primario y otro secundario. Dependiendo el número de vueltas de cada uno de estos embobinados, por medio de un fenómeno llamado inductancia, por ejemplo, en el embobinado primario va a estar conectado sus alambres directamente a la toma de corriente residencial. En México, generalmente es de 127 volts, está conectado directamente a ese embobinado. El embobinado secundario no está haciendo contacto con el embobinado primario, simplemente están demasiado juntos. Al estar un embobinado secundario muy cerca de un embobinado que tiene una corriente, se le va a hacer inducir una corriente o campo electromagnético, y por ello es capaz de el embobinado secundario tener por sí mismo una corriente o una alimentación. Por lo tanto, esa corriente va a ser inducida por el embobinado secundario y ya va a tener una fuente de alimentación. Estos transponders no utilizan batería, no utilizan algún tipo de pila. Su fuente de alimentación es una corriente de un embobinado primario. ¿Y cuál es ese embobinado primario? Ese embobinado primario es nada más y nada menos que nuestra antena lectora captadora. Esas antenas lectoras captadoras siempre están, o generalmente están, alrededor del switch de ignición. Aquí voy a mostrar algunas antenas y vamos a notar claramente cómo están conformadas por un embobinado. Por ejemplo, aquí tenemos esta antena del módulo de Volkswagen. Es el mismo que tenemos, pero conectado con la antena. Aquí tenemos el módulo y vemos que sale este pequeño cable y al final encontramos esta antena. Esta antena siempre va alrededor del switch. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Abrimos el switch a la posición on. En ese momento, por medio de líneas de alimentación, el módulo va a encender. Al encender el módulo, el microprocesador va a leer sus instrucciones programadas y una de esas primeras instrucciones es leer el transponder que tenemos en el switch. Lee el número ID, ya sabemos que va a salir una corriente a través de este embobinado primario. El embobinado secundario de nuestro transponder va a inducir ese campo electromagnético, se va a alimentar, va a leer también sus instrucciones, la cual es
enviar el número ID que tiene almacenado, lo va a enviar de regreso a el inmovilizador. El inmovilizador va a comparar su lista de llaves programadas que tiene en su memoria y dependiendo si está o no ese número ID de la llave en el switch enlistada, va a encender o no el vehículo. Si está o corresponde a la lista, lo primero que va a suceder es que en nuestros cuadros de instrumento siempre hay un foco o luz testigo. Cuando abrimos el switch, ese luz o testigo inmovilizador siempre enciende. Si la llave está programada o es detectada como programada, se debe de apagar. Si no está programada o es una llave incorrecta o dañada, el testigo va, dependiendo de la marca, destellar, quedarse fijo o, por ejemplo, en Hyundai, el testigo no enciende. Y, por ende, por medio de líneas de comunicación, vean cómo claramente cada uno de los elementos, la antena lectora captadora tiene un cable. Dejen cambiar de color para que se vea mejor. El foco testigo también tiene un cable. La comunicación entre el inmovilizador y nuestro siguiente módulo, la computadora de motor, también tiene un cable. Todo está conectado por cables, conocidas como líneas de comunicación. Si la llave es incorrecta, el inmovilizador, por medio de esa línea de comunicación, le va a solicitar a la computadora de motor que no dé las condiciones de arranque, chispa, en bujías e inyección de gasolina en los inyectores. Por lo tanto, el vehículo no va a encender. En otros casos, incluso el relevador de start no se va a activar, por lo tanto, no va a haber encendido del motor electrónico. ¿Ok? Entonces, algo muy importante, y quizá esto sea de lo más importante en esta conferencia. Hay que saber distinguir cuándo nos va a servir programar o intentar programar. Existen diferentes causas por las que un vehículo no enciende. Y esto es debido a que, recuerden, es una conferencia sobre todo dirigido a personas que van empezando. Muchas veces, sobre todo mecánicos eléctricos, les llegan vehículos inmovilizados. Y la gran mayoría de casos son de vehículos siniestrados. Los clientes de estos o dueños de estos vehículos siniestrados que compraron en subastas, cuando reciben el vehículo, después de arreglarlo quizá mecánicamente o en su lámina, ya cuando intentan encender el vehículo se dan cuenta que el testigo está destellando. Entonces, lo primero que piensan es, se desprogramó la llave. Y no es así. Una de las primeras reglas, y quizá la principal en la profesión de programación de llaves o módulos inmovilizadores, nada se desprograma. No es de que se les caigan los números, no se le cayó el número ID al transponder, no es de que se le cayó el número de la lista de llaves a la memoria del inmovilizador. Eso simplemente no sucede nunca. Si un vehículo venía encendiendo de manera adecuada y de un momento a otro ya no lo hizo, es debido a otras causas. Aunque el testigo inmovilizador esté destellando, no significa que programando la llave el vehículo se va a restablecer. Vamos a poner las primeras condiciones. Les mencioné hace unos instantes que cuando abrimos el switch a la posición on, el inmovilizador se enciende. ¿Qué significa? Que nuestro primer elemento importante, lo voy a digitar, es líneas de alimentación. ¿Ok? Aquí tenemos líneas de alimentación. ¿Qué es lo que sucede si el vehículo siniestrado tuvo un impacto quizá en, no sé, en el lado del copiloto?
Y en el lado de copiloto quizá viaja el mazo de cables principal. Si recibió un impacto en esa zona, quizá un cable ya está trozado. Por lo tanto, cuando abrimos el switch a la posición on, puede que las líneas de alimentación hacia el módulo inmovilizador estén interrumpidas. Por lo tanto, ni siquiera va a encender. Si no enciende la computadora de motor, nunca va a recibir el permiso de arranque con las condiciones de arranque de chispa y inyección de gasolina. Por lo tanto, si el vehículo tiene problemas de líneas de alimentación, de nada nos va a servir programar nuevamente la llave. Hay que saber diferenciar. Dedicarnos a la programación de llaves no simplemente es limitarnos a comprar nuestro equipo, aprender a programar y listo. No, también hay que aprender a diagnosticar quizá otros elementos que pudieran sentirse ajenos al principio de incorporarnos a esta profesión, pero realmente son incluso en algún momento más importantes que aprender a programar. En estos casos de líneas de alimentación también es necesario aprender a interpretar diagramas eléctricos. Saber exactamente, por ejemplo, en softwares de estos diagramas como Mitchell, ALLDATA, etcétera, nos van a decir qué cable hacia el inmovilizador debe de llevar voltaje, cuál es el cable de tierra, etc. Muy bien, vamos a pasar al segundo elemento. ¿Qué es lo que sucede si, ya hablamos de las líneas de alimentación, vamos a hablar de la antena lectora captadora? ¿Qué es lo que sucede si abrimos el switch a la posición on? El módulo enciende sin ningún problema, pero lo que está averiado es el cable de la antena lectora captadora o incluso el mismo embobinado de nuestra antena lectora captadora. Simplemente, pues no va a haber ninguna lectura hacia nuestros transponders de las llaves. Por lo tanto, el inmovilizador va a interpretar que se abrió el switch sin ninguna llave programada y va a mandar a inmovilizar el vehículo. Nuevamente, de nada nos va a servir realizar una reprogramación en la llave si lo que está dañada es la antena lectora captadora. Otro elemento más en el sistema inmovilizador son los mismos módulos. Como bien ya les mencioné, puede ser un BCM, puede ser un IMOBOX, puede ser un cuadro de instrumento, puede ser una computadora de motor. Nuevamente, si alguno de estos elementos está dañado, de nada nos va a servir programar una nueva llave o reprogramar la misma llave del cliente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Lo vuelvo a repetir. Esto les va a ayudar, sobre todo al comienzo, de evitar pérdidas de tiempo. Estar programando, ya programé, ya lo volví a intentar, ya cambié otro chip y el vehículo sigue inmovilizado. Que el testigo inmovilizador esté destellando no necesariamente nos indica que hay que programar una llave. Vamos a hablar de otro elemento también muy importante, las líneas de comunicación. De igual manera, quizá la antena lectora captadora está en excelentes condiciones. Ya se leyó el transponder de la llave, el inmovilizador ya determinó que es una llave programada y ahora por medio de las líneas de comunicación debe de enviarle la señal de permiso de arranque a la computadora de motor. Pero si las líneas de comunicación entre la computadora y el inmovilizador están averiadas, el vehículo se va a inmovilizar. A la computadora nunca le va a llegar el permiso de arranque. También ahí, en ese caso, de nada nos va a servir programar una nueva llave. Hay que aprender a diagnosticar cada uno de estos elementos. El quinto elemento por sí mismo es la llave con transponder.
En este caso, como ya lo vimos en el video tutorial, nos podemos ayudar de una clonadora o lectora de chips para determinar si el número ID se encuentra en perfectas condiciones. Si todo nos apareciera en 0 o en F, nos indicaría que el transponder está dañado. Por lo tanto, ahí sí tenemos que adquirir otro chip, programarle una nueva llave. Aquí sí nos va a funcionar programar una nueva llave. Entonces, vean cómo, al menos hasta esta ocasión, 5 elementos llevamos enlistados. Si alguno de estos elementos se avería, ya sea las líneas de alimentación, la antena lectora captadora, algún módulo, líneas de comunicación o la llave con transponder, cualquiera de estos 5 elementos están dañados, el sistema va a mandar a bloquear el encendido. Por lo tanto, necesitamos resolver el problema. Solo al menos en el 5º elemento de llave con transponder, si estuviera dañado, ahí sí nos va a servir utilizar un nuevo transponder y programarlo. En todos los demás necesitamos hacer un diagnóstico mucho más amplio. También hay que entender que la programación nos va a ayudar también en caso de que un cliente solicite un duplicado de una llave o, en dado caso, necesita la reposición de unas llaves perdidas. Quizás se les perdieron todas las llaves y ahí sí aplica ir directamente a irnos a programar. Todo esto es un consejo muy importante a todos los que van empezando. No porque les llame a algún cliente que el testigo está destellando, necesariamente programando hay que o se va a resolver el problema. Nos va a evitar mucha pérdida de tiempo. Siempre, número 1, hay que realizarle un pequeño cuestionamiento al cliente. Si nos indica que el vehículo venía encendiendo, iba andando el vehículo y se apagó, después lo quiso encender nuevamente y ya no lo hizo más y el testigo está destellando, programando una nueva llave no nos va a servir de nada. Incluso desde ese momento que les diga algo muy parecido, de nada sirve que vayan a ver el vehículo con su programador. Ahí más bien deberían de ir con su multímetro como mínimo, checar líneas de alimentaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque el sistema inmovilizador solo se encarga del arranque. Una vez encendiendo el motor, incluso aunque se salga la llave, o sí hay algunos vehículos que el switch ya se encuentra dañado y se cae la llave, incluso aunque se caiga la llave, obviamente sin cerrarse el switch, el vehículo no se va a apagar. ¿Por qué? Porque simplemente el inmovilizador se encarga del arranque. ¿Cuándo se va a volver a activar el inmovilizador? Hasta que cerremos el switch y volvamos a abrir a la posición on. ¿Ok? También, si un cliente que se dedica a la compraventa de vehículos siniestrados, la gran mayoría de veces, yo creo que más del 90%, siempre son a causa de averías en módulos o líneas de alimentación y comunicación. Es muy raro, realmente quizá me ha pasado máximo unas 2 veces, que le entregaron una llave pues que quizá estaba averiada. ¿Ok? En ese caso sí necesitamos utilizar nuestros lectores de transponder y determinar si está dañada o no dicho chip. Y si es así, programarle una nueva llave. Ok, vamos y los quiero invitar a el curso módulo 1. Antes que nada, vamos a ver, aquí está. En este curso módulo 1, tanto formato online al igual que presencial, vamos a enseñar, número 1, cómo programar distintos vehículos. También vamos a hablar de el diagnóstico de los temas, de los 5 elementos que acabamos de mostrarles, cómo terminar y repararlos adecuadamente. Por ejemplo, el módulo 1 online lo vamos a tener del 28 al 1 de
febrero. Y algo muy importante, a continuación vamos a ver la programación de un vehículo Chevrolet Beat, modelo 2017. Es un vehículo que muchos le tienen por el año, piensan que es muy, muy complicado. Realmente es de lo más sencillo. Con un equipo bastante básico como un T300, vamos a poder programar este transponder de un vehículo Chevrolet Beat 2017. Únicamente hay que tener en cuenta que el transponder de esos vehículos es el transponder 8E para Spark. Vamos a poner atención al video tutorial y regresamos. 5 razones para tomar el curso de inmovilizadores y programación de llaves con chip. Proc 6 módulo 1. Aprenderás a cómo programar llaves con chip y controles remotos de las marcas de vehículos de mayor demanda, paso a paso y desde cero, fácil y rápidamente. Diagnostica eficazmente las fallas de las diferentes marcas de los sistemas antirrobo y sigue los pasos que se presentan en el nuevo tema diagnóstico lógico de inmovilizadores. Obtendrás como regalo la calculadora de códigos de respuesta para vehículos de la marca Ford y sus filiales, Mazda, Lincoln, Mercury y Jaguar, así como también la calculadora para la obtención de PIN codes de vehículos Nissan en modelos hasta 2015. Estas calculadoras serán de máximo beneficio cuando estás utilizando equipos de programación como T300, MVP, CK100, X100 y SKP900. Y recuerda algo muy importante, recibe la misma información y beneficios en nuestros cursos en formato presencial y online. MS Cursos Automotrices, excelencia en capacitación automotriz. Hola compañeros, continuando con la capacitación de Chevrolet, vamos a ver la programación de un Chevrolet Beat 2017. Es la nueva línea que básicamente vino a sustituir lo que era Matiz. En esta ocasión vamos a utilizar un T300. Vamos a tener, esa es la versión T300 Full. Vamos a hacer un duplicado. Solamente vamos a utilizar el cable OBD2, como lo pueden ver, y con eso básicamente es lo mismo que un Aveo. Bien, vamos a comenzar entonces con la programación. Bien, bueno, pues esta es la llave original. El cliente nos está pidiendo un duplicado. Y en ese tipo de vehículos vamos a ver que lo que se debe de colocar es un TP8E para Spark. Porque también hay 8E para Honda. Entonces aquí ya tenemos el transponder ya integrado y vamos a iniciar con la programación. No importa si comenzamos con la llave grabada o la que vamos a duplicar, eso es totalmente independiente. Bien, pues lo que ustedes tienen que ver aquí cuando vamos a ver el comportamiento del testigo cuando tenemos una llave que no está programada. Vamos a ver cómo desea el testigo, como en cualquier otro vehículo de Chevrolet. Y vamos a ver también cuando ingresamos la llave que está programada, cuál va a ser el comportamiento. Como ustedes pueden ver, el testigo nos está destellando, se apaga por completo y obviamente si quisiéramos dar arranque, pues la llave está programada. Muy bien, ya hemos conectado el T300. Vamos a entrar ahora por la parte del password. Recuerden ustedes que siempre el password es importante para poder entrar a la parte de programación. Ahí nos va a aperturar las marcas que programa este vehículo. Vamos a entrar obviamente por Daewoo. Ahora entramos por Israel, Aveo. Aquí no sabe, ustedes saben lo que les hemos comentado, no importa si es Matiz, si es Aveo, si es G3, todos tienen esa misma marca. Inclusive para Centro y Sudamérica se conoce también el vehículo Sail, tiene el mismo sistema. Aquí, como lo hemos explicado, cuando hay problemas de hermanación, cambian los códigos. Aquí está perfecto, solamente quieren un duplicado. Vamos a presionar la tecla Enter. Funciones especiales, programación de llaves. Ahí nos da un código de la llave, presionamos tecla Enter. Volver para salir, Enter para programar la siguiente llave. Vamos a presionar la tecla Enter, obviamente es un duplicado. Necesito programar las dos en este momento. Presiono Enter
Me pide introducir la llave, la nueva. Voy a sacar la llave del cliente, la original. Introduzco la nueva llave. Vamos a ver cómo se comporta el testigo. Vamos a dar Enter. Vemos cómo se ha apagado el testigo. Ok, vamos a esperar órdenes del equipo. Nos da otro código de llave. Y bueno, pues aquí ya damos Enter. Bueno, para salir, entonces para programar otra llave. Pues aquí ya quedaron las 2 llaves programadas. Vamos a ver ahora el arranque. Vamos a presionar antes salir. Presionamos salir. Y nos va a dar unas instrucciones de abrir y cerrar el switch en un ciclo generalmente de 3 veces. Cerramos a off, esperar 3 segundos, a on después 2 segundos, repetir 3 veces. Por lo tanto, cierro el switch, abro el switch, cierro el switch, abro el switch, vuelvo a cerrar el switch, abro nuevamente el switch y doy tecla Enter. De hecho, a este procedimiento se le conoce como el 5x1. Y bueno, pues ahí ya tendríamos nosotros que hacer la comprobación del arranque del vehículo. Ok, muy bien. Como bien nos lo indica el equipo, para comprobar vamos a regresar la primera llave. Cierro el switch, retiro esa llave y vuelvo a meter la primera. El testigo se apaga, la llave del cliente sigue programada. Voy a retirarla para comprobar que no esté duplicado, también esté programado. Ahí ya estoy introduciendo la nueva llave. Esperamos a que el testigo no encienda en ningún momento y podemos encender el motor. Ahí está. Este vehículo, el tacómetro está de este lado, es digital. Vamos a ver cómo muestra que el motor está encendido. Muy bien. Entonces vean cómo es muy fácil poder programar estos vehículos. Vamos a volver a introducir la llave del cliente, comprobando que también enciende. Ahí está, nos marca revoluciones el tacómetro, el motor está encendido. Entonces vean cómo es muy sencillo poder programar estos vehículos, aunque incluso sean 2018 o 2019. Muy bien, bueno, pues esto fue una programación exitosa y una cápsula más informativa de MC Cursos Automotrices y JM Cerrajeros. Gracias y hasta la próxima. Ok, muy bien. Vemos cómo es muy sencillo poder programar este vehículo. Es un Spark realmente, pero con otro nombre, Beat 2017. No nos pidió ningún código de seguridad, no nos pidió PIN code, simplemente ir a abrir y cerrar un número de veces determinado en un tiempo exacto. Es muy sencillo aprender a programar la gran mayoría de marcas. Hay otras marcas mucho más complejas, como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, pero al menos las más comerciales y vehículos que más circulan en prácticamente todas las ciudades del mundo son mucho más sencillas, un poco como el video que acabamos de observar.
Entonces, recuerden, los invitamos al curso módulo 1, donde vamos a ver cómo empezar a programar vehículos. Vemos 6 marcas: Nissan, Chevrolet, Chrysler, Ford, Volkswagen y ¿cuál es la otra? Y Opel, así es, el cual en Sudamérica es conocido como Chevrolet. También los invitamos al curso Clona Fácil. En este video vamos a aprender cómo realizar una clonación de llaves. Como su nombre lo indica, no vamos a utilizar ningún equipo programador mediante el conector de diagnóstico de los vehículos. Simplemente, mediante estos aparatos, colocamos la llave programada del cliente y programamos ahora nuestro duplicado desde estos equipos. Es muy sencillo también poder realizar duplicados por medio del método de clonación. Este curso va a ser el próximo 15 al 17 de enero. Ahí se encuentran los números de contacto, los tenemos en la parte inferior derecha, y ustedes se podrán comunicar solicitando los costos y para que también aparten su lugar en este curso Clona Fácil. Entonces, vamos a prácticamente dar por terminado esta pequeña conferencia. También los invitamos, por último, a los que estén interesados en el curso de cerrajería, cómo realizar cortes de llaves, duplicados, pérdida total de llaves, retirar cilindros, retirar chapas de puertas y cajuelas. Tenemos el curso presencial el próximo 25 al 27 de enero. Son 3 días. También allí se encuentran los números de contacto por si están interesados. Muy bien, ahora sí vamos a dar por finalizada esta pequeña conferencia. Recuerden, les agradecemos su participación en esta conferencia. Recuerden, al menos una vez por mes, los días miércoles, impartimos estas pequeños cursos. Les agradecemos y les deseamos un feliz año 2019, que todos tengan sus objetivos bien planeados y que tengamos éxito todos en ellos. A nombre del ingeniero Juan Mesa Vargas, del ingeniero José Manuel Almaraz, yo soy el ingeniero Julio Ramírez. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.